Igualmente, buenas noches. Muchas gracias por aceptar mi invitación sobre esta temática de las problemáticas en la sociedad, las problemáticas que se viven en el género, también en la economía y sobre todo en las culturas. Esta entrevista, como ya lo había mencionado, se trata sobre eso y por eso te quise preguntar en cómo afecta tu situación económica en la toma de tus decisiones para ti y para tus hijos. Buenas noches. Es tan buen salario, yo tengo que alcanzar todo el mes, cubrir gastos de comida, gastos de escuela, gastos de salud. Entonces es muy complicado con el sueldo básico. Me estoy actualmente preparando para poder en un futuro ganar más, pero lo que es actualmente sí es muy difícil, especialmente en mi situación de madre soltera es complicado ya que no cuento con el apoyo total del padre de mis hijos. Entonces día a día damos a la lucha para poder sacar a mis hijos adelante y para poder tener estabilidad. Ya. Y en ese sentido, o sea, ¿cómo pudiste equilibrar tus responsabilidades en el sentido familiar y en el sentido laboral? Pues tengo que dividir mi tiempo, ¿no? Tengo que calcular, o sea, tener calculado mis horarios de trabajo, tener las horas en las que yo puedo estar con mis hijos, ver cómo poder participar dentro de sus actividades también en la escuela, dentro de o sea, estar presente en cómo crecen, cuando están enfermos. Entonces, todo es cuestión de organizar el tiempo, aunque a veces el tiempo no me da porque el trabajo sí es pesado porque son 10 horas diarias que yo trabajo, entonces el resto de horas son las que paso con mis hijos y la mayor parte de las horas son en la noche. Entonces son muy poco tiempo que yo disfruto de ellos, pero aún así tengo que ver el modo de estar presente para ellos, no solo económicamente, sino también físicamente, ya que a ellos también les afecta no tenerme. En ese sentido, yo tengo una persona que me ayuda a cuidarlos cuando yo no estoy, pero igual es complicado porque ellos se pegan, tienen afecto más a esa persona que a mí, entonces yo tengo que tratar de equilibrar las cosas como lo mejor que pueda, aunque a veces no me da el tiempo. ¿Has sentido también que ser madre también dificulta en el sentido laboral, ya que, como dices, te divides en dos tiempos? Eh, Puede ser que tal vez no te concentres 100% a tu trabajo cuando estén enfermos los niños. No sé cómo haces tú en ese sentido. Claro, sí es complicado porque uno cuando está trabajando piensa en cómo están, qué están haciendo, si están bien, si los están cuidando bien, si se están divirtiendo, si están tristes o si tienen algún accidente. Sí ha sido muy complicado. Por ejemplo, cuando ellos están enfermos o han tenido algún inconveniente o un accidente, me llaman inmediatamente, yo tengo que pedir permiso y salir corriendo del trabajo. En ese sentido, mi jefa ha sido comprensiva y ha sido tolerante en esta situación y ha sido paciente, porque de lo contrario, si hubiera tenido otra jefa, otro jefe que no comprenda esas situaciones, yo ya me hubiese quedado sin trabajo. Sin embargo, en el trabajo que estoy ahorita, tengo esa ventaja que mi jefa es comprensiva ante mi situación de que yo tengo dos hijos y que en alguna situación de emergencia yo tengo que correr, quiera o no quiera, yo tengo que correr. Entonces, ahí yo tengo o sea, un punto a mi favor para que yo pueda estar presente con ellos. Sin embargo, yo esas horas que yo me salgo para poder estar con ellos, yo las tengo que compensar de alguna u otra forma. Pero bueno, ahí le damos. O sea, en el sentido laboral, tu parte actualmente no encuentras bastantes desafíos para poder tener, por ejemplo, los permisos que a veces en otros trabajos no los permiten o dicen no, los jefes, en ese sentido tú estás bien, pero según lo que entiendo dices que después tienes que recompensarlos. O sea, ¿cómo? A ver, no siempre tengo que devolver el tiempo que yo me tomo porque mi jefa, como te digo, es comprensiva. Pero hay veces que yo me tomo un día o 2 días para estar con mis hijos, entonces esos días yo los tengo que devolver. ¿Cómo los devuelvo? O sea, yo tengo unos días libres a la semana, entonces cuando yo me cojo otros días, tengo que recompensar en esos días que yo técnicamente serían mis días libres.
Ya. Y en este sentido, ¿tú cómo enseñarías a tus hijos las tradiciones o los valores que deben tener ellos si tienes, no sé, la mayoría de tiempo ausente con ellos? ¿Cómo los recompensarías por tu trabajo? Bueno, eso sí es complicado, ¿no? Pero yo, como te digo, las horas que paso con ellos trato de estar concentrada en ellos, trato o sea, dedicarles todo mi tiempo, de enseñarles valores, costumbres, de que sean unas personas educadas, de que estudien, de que respeten a los demás, en especial por ejemplo, a mi familia, que son los que más pasan con ellos. Entonces, yo trato de que ellos sean respetuosos con ellos cuando yo estoy y cuando no estoy, porque no, o sea, no quiere decir que cuando no estoy no quiere decir que ellos puedan hacer lo que se les da la gana. Entonces, ellos tienen que también saber comportarse. Entonces, yo trato de inculcarles esos valores, pero sí es complicado también que ellos entiendan porque no siempre me ven. Claro. Y al momento, bueno, me dijiste que eres madre soltera. Al momento Sí. que te separaste o te divorciaste, ¿encontraste alguna dificultad en encontrar otro hogar o tener servicios básicos? En mi caso no, en mi caso no tuve tanta dificultad. ¿Por qué? Porque estuvo mi familia aquí, mi familia me apoyó desde el día uno en el que yo me separé de mi ex esposo. Ellos estuvieron ahí conmigo, me apoyaron, me dieron la mano, entonces no me abandonaron en ese sentido, me dieron techo, me dieron comida, hasta que yo pude conseguir trabajo. Por ejemplo, yo fui bendecida y gracias a Dios yo en menos de un mes de lo que yo me separé, yo pude obtener un empleo. Entonces, en ese aspecto yo tuve mucha suerte, ¿no? Porque hay personas que a veces tardan mucho tiempo en conseguir trabajo. Yo pude conseguirlo casi inmediatamente, pero asimismo fue difícil porque mi hija tenía a duras penas 3 meses de nacida. Entonces, o sea, tuve el beneficio de conseguir un empleo, pero también tuve la dificultad de que mi hija estaba recién nacida técnicamente y chiquita. Tenía que dejarla con mi mamá en ese caso, ella me apoyó al inicio. Entonces fue duro porque hasta que ella se acostumbrase a estar con mi mamá, hasta que se acostumbrase a usar biberón, a que se acostumbre a ya no verme y que yo también me acostumbre a no estar con mis hijos. Entonces sí fue muy complicado al principio, muy difícil sentimentalmente y físicamente porque yo me enfermé, mis hijos se enfermaron, o sea, fue muy duro, pero a pesar de ello, de todas las dificultades pudimos salir adelante. Ya. Y viendo esto de la modernidad, de que hay bastantes cambios, de que a veces se respeta, no se respeta las leyes, se respeta a las mujeres, a veces no. eh, ¿Qué consejos o qué sugerencias dirías para poder que a una mujer trabajadora se la respete o que le den, no sé, las horas que sean libres, ya que son madres solteras, por de ley necesitan algunas horas libres y hay veces que porque dicen eres madre, no te doy trabajo. O sea, ¿qué dirías o qué recomendarías hacer para los sectores laborales? Bueno, ahí sí es, no, eso digo, es complicado porque no todos los jefes, no todas las personas que generan empleo entienden eso, porque la mayoría de las empresas buscan es generar dinero. Entonces para generar dinero necesitan que la persona, los empleados estén ahí constantemente. Entonces sí es complicado que las leyes se cumplan en este país porque la mayoría de empresas y de negocios, así sean pequeños o medianos o grandes, no cumplen esto porque no les conviene. Por eso es que ellos buscan la manera de contratar o sea, informalmente o contratar por días o a veces no contratar a mujeres por ese mismo sentido. Cuando tienen hijos, no, ellas tienen que estar para sus hijos y cuando es emergencia, peor aún. Entonces sí sería bueno o sea, que las leyes del país incentivaran a las empresas para que contraten a más mujeres y no solo en el sentido de que tiene que haber igualdad de género, sino que tiene que haber comprensión en las situaciones de las mujeres que pasan por el caso mío, por ejemplo, siendo que son madres solteras y que no tienen ayuda de los padres. Entonces, es muy complicado ahí. Y sí se esperaría que las empresas
tuvieran esa comprensión ante estas situaciones, y más se hiciera eso con incentivos o sea, de las leyes, porque si las leyes les dan algún incentivo a ellos para que pudiesen contratar a más madres, ellos lo hiciesen. Pero esperar que eso se dé es muy, muy difícil. O sea, me dices que en sí la justicia para las mujeres es difícil en este país, porque sí, en realidad sí hay una ley que es contratar el 30-40% de mujeres y el 10% de personas con discapacidad. Entonces, la justicia no es muy buena aquí para las mujeres. Claro, eso, es que no, la justicia, es que una cosa es que estén las leyes escritas en papel y otras cosas que se apliquen las leyes y otra cosa es que se fiscalice que sean aplicadas. Entonces no podemos decir que ya, porque la ley está en el papel, ya estamos las mujeres protegidas. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas que son pequeños negocios que hay aquí en este país contratan a personas informalmente. O sea, ¿qué quiere decir? Que no las afilian, que no les dan un sueldo básico, que no les dan, o sea, una remuneración completa, así sea por medio tiempo o tiempo completo. No es un sueldo justo, porque la mayoría de personas no quiere tener, o sea, las empresas no quieren tener esas obligaciones de pagar un seguro social, especialmente las mujeres. ¿Por qué? Porque si no son madres solteras, o son solteras, o están casadas, o se pueden embarazar, entonces eso no les conviene a las empresas porque tendrían que cubrir más gastos. Y esa es la razón por la que en la mayoría de las mujeres es difícil encontrar trabajo, y la mayoría de las mujeres se ha dedicado más a emprender que a buscar un trabajo, porque es más fácil emprender en un negocio que ser respetada laboralmente. Claro, incluso esa es una de las inseguridades que vivimos hoy en día las mujeres. ¿Cómo piensas o cómo crees que se vive esa inseguridad en el sector donde tú vives? Por ejemplo, aquí donde yo vivo he visto que la mayoría de negocios o de emprendimientos son hechos por mujeres porque en realidad les es muy difícil encontrar trabajo. Y las mujeres que tienen un trabajo fijo, estable, la mayoría es porque ya tienen o sea, una en parte les beneficia que tengan ya su título profesional, y otra parte es que tengan amigos, conocidos en empresas, ya sean públicas o privadas, que les ayudan y les facilitan el proceso de conseguir trabajo. Entonces, a las personas que no están, o sea, que están estudiando, como es mi caso, o que no tienen un título profesional, es muy complicado que consigan más rápido trabajo, porque o sea, no confían en ellos, no les dan la oportunidad de que crezcan laboralmente. Mm, Y bueno, ahorita me dices que también estás estudiando, o sea, tú, según lo que veo, tú tienes una agenda muy, muy apretada. ¿Cómo tú equilibras tu situación, o sea, tu salud emocional, tu salud física? ¿Cómo lo haces un equilibrio que no te desgastes? Pues sí, sí es difícil, pero yo digo que ya cuando se termine, cuando cese los tiempos difíciles, ya se podré tener un respiro, podré tener paz, porque sí es complicado ahora estudiar, trabajar, estar pendiente de mis hijos, es muy, muy difícil, y especialmente cuando no se tiene ayuda, no se tiene una ayuda del padre de mis hijos, o sea, de otras personas, porque mi familia sí, ¿para qué voy a decir? Me apoyó mucho al principio, pero eso digo, cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene sus dificultades, entonces ellos también tienen que enfocarse en su vida. Entonces yo no puedo estar esperando que mi familia esté ahí pendiente para mí todo el tiempo. Entonces yo tengo que ver cómo hacer para estar pendiente de mis hijos y pendiente de mí. Entonces sí me divido en 8, aunque sea, me hago un pulpo, pero estoy ahí. Ya Y sí es me canso, sí me estreso, a veces estoy muy estresada, a veces estoy mal emocionalmente, pero no, todo es mientras. este, y dada toda esta situación, ¿qué medidas crees que serían esenciales para lograr que haya una mejor justicia para las madres trabajadoras y mujeres, o
personas de distintas etnias o incluso personas con capacidades distintas. Ya, bueno, yo creo que es indispensable que las autoridades pongan mano a la obra y fiscalicen y se cercioren de que las leyes que están escritas en papel sean aplicadas, ¿no? Porque, como dije, hay muchos negocios que tienen empleadores, o sea, que tienen empleados informales y el Ministerio de Trabajo no hace nada, o sea, no intervienen en ese sentido para que las empresas tengan la obligación de afiliar a sus empleados o cumplan con eso de que un cierto porcentaje de empleados sean mujeres, cierto porcentaje de empleados tengan discapacidad. Entonces es importante que la ley y las personas que aplican, o sea, que se están encargadas de aplicar la ley, se cercioren de que esto o sea, se dé en las empresas más que todo, para que todas las personas por igual tengan las mismas oportunidades de poder trabajar y poder salir adelante. Claro, y para eso también, para ayudar a estas personas vulnerables, se les puede decir, existen movimientos sociales aquí en Ecuador. ¿Tú has visto, no sé, se han realizado no sé, huelgas o movimientos o marchas para poder ayudar a las personas? No, por ejemplo, en donde yo vivo, no. En donde yo vivo no se ha escuchado nada de esta situación. Aquí la mayoría de personas, por decirlo así, son egoístas en sus trabajos. O sea, no, y con tal de que ellos trabajen allá el resto. Entonces, no, aquí no se ve tanta ayuda hacia las mujeres, especialmente en el sector donde yo vivo, porque aquí la mayoría de mujeres sí tienen emprendimientos, sí tienen empleos, pero esos son porque tienen, por decir, conocidos o algún familiar o algún amigo que trabaja en empresas o en el sector público que les ayudan a conseguir trabajo y a veces también solo, no es por tiempo indefinido, sino solo trabajan 3, 6 meses y igual se quedan otra vez sin trabajo. Así, eso se da aquí en donde yo vivo. Entonces no hay mucho apoyo aquí en esta ciudad. Claro, no hay unión en ese sector, por lo visto. O sea, todo el mundo ve por sí mismo, no es que ve por la sociedad, ni para mejorar la sociedad. No. Aquí se da más el trabajo cuando son conocidos. Y la mayoría de personas que encuentran trabajo aquí en empresas o en las áreas de gobierno son porque son conocidos, son amigos, son familiares. Y el resto de personas que no tienen esa oportunidad o no se desenvuelven tanto en sociedad como ellos, entonces les es más difícil encontrar trabajo. Entonces, sí, eso también no es solo problema como para las mujeres o las madres solteras, sino que también puede ser problema para los jóvenes que ya acabaron su carrera universitaria. Si no tienen Exacto, entonces palanca. hay muchos jóvenes aquí están estudiando un posgrado y no tienen trabajo, trabajan en cosas que no les competen a sus áreas. ¿Por qué? Porque tienen que tener una fuente de ingresos. Solo por eso necesitan, o sea, porque por tener una fuente de ingresos buscan cualquier trabajo que haya. Y en las áreas que ellos se desempeñaron, o sea, se estudiaron y se prepararon, es muy difícil que consigan trabajo porque algunos de ellos no tienen palancas aquí. Entonces, o tienen que salir a buscar en otra ciudad o tienen que trabajar en lo que hay, en lo que encuentran. Y en el sector donde tú vives, en la ciudad donde tú vives, ¿qué será? El mayor porcentaje de jóvenes entonces son desempleados o no trabajan en las áreas que se prepararon. Sí, aquí la mayoría de jóvenes que viven aquí son ya preparados, ya tienen su título universitario, porque la mayoría de personas que yo conozco son ya graduadas de una universidad o de algún instituto, pero no tienen un trabajo en lo que ellos se prepararon, ¿no? Trabajan ya sea de meseros, en tiendas o de cajeros o de vendedores, pero no se desempeñan en las áreas que ellos se prepararon. Y, y tú en tu trabajo, ¿sí estás elaborando el área que te estás preparando o no? En cierta parte, porque por ejemplo yo trabajo en un local de ropa, entonces ahí se ve, yo estoy estudiando administración y gestión comercial, entonces
cierta relación en lo que yo estoy estudiando, porque yo planteo lo que es, o sea, o sea, en el trabajo yo soy vendedora, pero también, por ejemplo, yo puedo observar, y como mi jefa también tiene confianza en mí, entonces yo también le ayudo en ciertos aspectos como son inventarios, manejo de proveedores, lo que es caja. Entonces sí, en alguna relación sí tiene con lo que me estoy preparando. Mm, ya, entonces, según lo que estamos viendo y estamos concluyendo, es que, como dices, en el sector donde tú vives, no hay, se le puede decir, no hay apoyo con las mujeres, con los estudiantes, con los jóvenes incluso. ¿Y cómo le ves en el sentido de en todo el país? Bueno, en el país no sé cómo podría decirte, porque cuando yo estuve viviendo un tiempo en Quito, entonces sí fue más fácil para mí encontrar trabajo porque es una ciudad grande. Entonces ahí sí hay más oportunidades, ¿no? de conseguir empleo en ciudades grandes, pero ahora como estoy viviendo en una ciudad pequeña es mucho más complicado. Y actualmente no sé cómo estará el resto del país, yo no podría dar una opinión certera, pero sí creo que sí creo que también está pasando grandes dificultades las personas jóvenes, porque la mayoría de las empresas buscan personas que tengan experiencia, buscan que tengan más preparación, inclusive títulos de cuarto nivel. Entonces sí es difícil si ya son graduados de la universidad para tener, que sí tienen una dificultad, pero creo que es más sencillo encontrar trabajo en ciudades grandes que en ciudades pequeñas. Mm, Bueno, eso fue todo, mi estimada. Muchas gracias por haberme aceptado la invitación en esta entrevista. Espero no haberte molestado. Tal vez sí pudo haber sido algo incómodo, pero de manera personal te agradezco por haberme ayudado en este trabajo. Ya no hay problema. Muchas gracias también por sus preguntas.